Dios les bendiga en esta hora. Doy gracias a Dios por el tiempo que Dios nos permite estar acá. Es un privilegio de parte de Dios compartir la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas que están viendo este video. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora y quiero compartirla en Génesis capítulo 35, versículo 1 en adelante. Y yo quiero hablar acerca, hermanos, en esta hora, hablar acerca de un tema bien importante para nuestra vida y para nuestras familias y para con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que hemos tomado, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y a su letra dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijo Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaban. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano. Y yo quiero hablar acerca de lo que sucedió o de lo que hizo este hombre en ese lugar. Y doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, por lo que Dios está haciendo en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Y dice la Escritura que cuando Jacob, hermanos y hermanas, había cometido aquel error, él había crecido con su familia, él se había crecido con los suyos. Y dice la palabra de Dios que él era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Pero dice la palabra de Dios que él tenía un hermano gemelo. Y dice la Escritura que al que le tocaba la mejor parte era al primero y no al segundo. Y Jacob lastimosamente era el segundo, porque Esaú, su hermano, era el primogénito y era el que merecía la bendición más grande o la doble porción que tenía que estar recibiendo de parte de sus padres. Pero dice la Escritura que Esaú, amados hermanos, cuando hizo todo esto, dice que él empezó y primero le compró la primogenitura a Esaú. Y después Jacob viene y no le basta eso, sino que su esposa, su madre, le dijo: mira, disfrútate de Esaú y vean de Isaac, que te dé la bendición a ti. Y dice la Escritura que él también volvió y fue y recibió la bendición. Después de mucho rato vino después Esaú a ese lugar y pidió la bendición, y el padre le dijo: ya se la di. Y el que la había recibido era Jacob. Entonces se despertó el deseo de Esaú para perseguir a Jacob y darle muerte. Cuando la mamá de Jacob o la mamá de Esaú se da cuenta, esta mentada Rebeca se da cuenta de lo que iba a suceder, le dijo a Jacob: ve y vete a la casa de mis padres, ve a la casa de donde está mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que empezó aquel problema con Jacob, empezó su vida a cambiar,
empezó su vida a huir de casa. Era un joven, era un muchacho cuando él cometió estos errores. Pero dice la escritura que cuando él iba huyendo en aquel lugar, cuando él iba para aquel lugar, amados hermanos, dice la palabra de Dios que llegando a un lugar llamado Betel, en la cual se llamaba la ciudad de la luz, dice que Jacob tuvo sueño y ahí se acostó, empezó a dormir, y cuando empezó a dormir, dice la escritura que ahí Jacob, hermano, se postró y empezó a dormir, y dice que tuvo un sueño, que miraba una escalera, que ángeles subían y ángeles bajaban, y aquella escalera, hermanos, cuando Jacob se despertó, cuando escuchó la voz de Dios, su voz era temerosa, dice la palabra de Dios, y Jacob hizo un voto con Dios y le dijo: si tú vas conmigo y tú me llevas en paz y me haces volver en paz a mi familia, a la casa de mis padres, tú serás mi Dios. Y aquel hombre prometió que iba a dar sus diezmos. Aquel hombre tuvo un encuentro con Dios en Betel. Aquel hombre tuvo un momento especial con Dios en ese lugar tan lindo. Pero también dice la escritura que cuando iba llegando a la casa de su tío, dice la palabra de Dios que él se enamoró de una de las hijas de su tío y empezó a ver cómo podía ser la esposa, esa muchacha, para él. Y dice la palabra de Dios que él trabajó 7 años para casarse con la esposa, con la mentada Raquel. Pero dice la palabra de Dios que cuando él cumplió los 7 años y la hora de la boda se había acercado, había una tradición en ese lugar en el cual dice la palabra de Dios que se casaba primero la hija mayor que la hija menor. Y lastimosamente Raquel no era la mayor, sino que la mayor era Lea. Y dice la palabra de Dios que fue engañado Jacob, que aquel hombre que había engañado a sus padres, aquel hombre que había engañado a su hermano, aquel hombre que había hecho muchas cosas en su pasado, estaba siendo engañado por su propia familia en ese momento. Y empezó y trabajó otros 7 años, pasaron 14 años para tener a Raquel. Después de 14 años, dice la palabra de Dios que él se estuvo otros 7 años, pero solo trabajó 6 años más. Y cuando ya trabajó los 6 años, se le apareció Dios y le dijo: es tiempo que te vuelvas a la casa de tus padres, porque Dios ya lo había bendecido, porque Dios ya había dado algo especial a él. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jacob empezó a irse para la casa de sus padres, él ya llevaba criados, él ya llevaba 12 hijos, él ya era un hombre de familia, ya habían pasado los años, ya era un hombre mayor, ya era alguien que ya había experimentado los golpes de la vida, ya era alguien que había sufrido muchas cosas, pero tal vez los años habían pasado, porque cuando vemos eso no vemos a Jacob un hombre de oración, no vemos a Jacob un hombre levantando altares, aunque Dios estaba con él, aunque Dios le decía a Jacob le mostraba los sueños, le mostraba muchas cosas, Dios siempre estuvo con Jacob, Dios siempre era fiel con Jacob, y eso es lo que Dios a mí me impacta, lo que Dios dice en su palabra. A mí me gusta cómo Dios hace las cosas, a mí me gusta cómo Dios prepara todo, aunque los tiempos han pasado, aunque los años han ido, pero era tiempo de que Jacob volviera en aquel lugar, era tiempo de que Jacob volviera a tener un encuentro con Cristo, era tiempo de volver a edificar un altar a Dios, era tiempo de volver a tener aquel avivamiento con Dios. Y eso es lo que yo quiero dejarte claro en esta hora. Es tiempo de que volvamos a tener aquel encuentro de avivamiento. Es tiempo de volver al lugar donde significaba Betel para nosotros. Y dice la palabra de Dios en la cual hemos estado leyendo. Dice la palabra de Dios unos capítulos antes que llegaron a una tierra más de Siquén, en la cual dice la palabra de Dios que los hombres de Siquén, un hijo del príncipe violó a una hermana a una hija de Jacob, perdón. Y dice la escritura que sus hermanos cuando vieron eso, dice la palabra de Dios que Simeón y Leví, hijos de Jacob, cuando vieron que su hermana había sido violada por aquellos hombres, dice que ellos se vengaron, ellos empezaron a buscar, hermanos, a ver qué hacía en ese momento. Y dice la palabra de Dios que hubieron muerte. Hubieron tantas muertes en ese lugar. Cuando Jacob supo eso, tuvo miedo. Cuando Jacob se dio cuenta de eso, tuvo temor. Porque todas las naciones se le podían tirar y él era un pueblo pequeño.
Pero Dios le da una palabra a Jacob y le dice: mira, Jacob, es tiempo que te levantes y que vayas a Betel. Es tiempo que te levantes y volvás a donde tú llegaste. Acordate cuando pasaste angustiado. Acordate cuando llegaste en aquel lugar. Yo quiero dejarte algo a tu vida, que es tiempo de que te levantes por donde tú tuviste el encuentro con Dios. El lugar de la angustia, no sé dónde pasó, no sé a dónde te llevó. Muchas veces las situaciones de la vida se levantan porque Dios quiere un propósito en nuestra vida. Muchas veces las situaciones de la vida se acercan a nosotros para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros busquemos más la presencia de Dios, para que nosotros tengamos el conocimiento o la presencia o la devoción con Dios. Y es tiempo de que nosotros en este tiempo, han pasado los años, han pasado los tiempos, pero Dios siempre ha sido siendo el mismo. Dios siempre era el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Ese Dios que estaba ahí con Jacob, ese Dios que llevaba a Jacob después de 20 años, que volviera allá a Betel, que volviera a tener un encuentro con Dios, que volviera a tener aquel devoción con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, volver a tener el encuentro de avivamiento, volver a tener aquellas visiones de parte de Dios, volver a tener aquellos sueños que Dios nos da, volver a tener aquel momento de especial, aquel momento de poder, aquel momento de avivamiento, aquel momento de fuego de Dios. Qué lindo estar en la presencia de Dios, qué lindo estar en el avivamiento con Dios. Y eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y dice la Escritura, y como primer punto, que para volverlos al camino o volverlos a tener el encuentro con Dios, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que lo primero que Jacob hizo fue, hermano, de decirle a su familia. Y esto, hermano, lo llevaba a Jacob a ser un hombre de Dios. Esto lo llevaba a Jacob a llevar a su familia a que se acercaran con Dios. Porque dice la palabra de Dios, amados hermanos, que en su familia o en sus criados o en toda la gente que dependían de Jacob, habían dioses ajenos. Y esto no queda más de dudas que ellos no habían tenido un encuentro con Dios. Ellos no habían tenido un momento especial con Dios. Y qué lindo es cuando nosotros, como padres de familia, como hombres de hogar, como mujeres de hogar, es bonito cuando nosotros tenemos el encuentro con Dios. Y cuando nosotros nos queremos volver ante Dios, y esta vez no lo vamos a volver solo, esta vez no vamos a ir solo, esta vez vamos a ir con bendición a Dios. Esta vez, amados hermanos, vamos a ir con nuestra familia, vamos a llevar a nuestra familia a la presencia con Dios. Hay que llevar a nuestros seres queridos, hay que acercar a cada uno de ellos y decirle que Cristo quiere hacer algo en su vida, que Cristo quiere hacer algo maravilloso en cada uno de ellos. Y eso es lo que Jacob hacía en su familia, eso es lo que Jacob decía en cada uno de ellos. Ahora Dios me ha aparecido, ahora Dios me ha dicho, hay que volver a Betel, y ahora no tienes que ir solo, ahora tienes que llevar a los tuyos, a los que están en tu casa, a los que dependen de ti, a cada uno de ellos, porque eso es lo que quiere Dios, que todos estemos en armonía, que todos estemos en familia, que todos estemos unidos en la presencia de Dios, que todos estemos en un solo sentir, que estemos deleitándolo en la presencia de Dios. Y como decía el salmista, yo me alegré con los que me decía que cuando iban a la casa de Dios, y eso es lo más lindo, alegrarse y ir en compañía y mirar cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos juntos en armonía, mirarlos en familia, en comunión, todos juntos, alabando a Dios, exaltando a Dios y bendeciendo a Dios. Todo es necesario buscar a tener el encuentro con Dios. Todo es necesario volver al primer amor. Todo es necesario volver a tener aquel avivamiento de poder, a tener aquel momento de poder tan hermoso, tan lindo, tan maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que Dios manda en ti. Eso es lo que Dios manda en nosotros. Si tú no estás acercando a tu familia, si tú no estás llevando a tus seres queridos, a todos los que te rodean a la presencia de Dios, sabes algo, Dios te lo va a demandar. Y es tiempo de que tenemos llevar el altar, tenés que llevar la familia al altar, tenés que llevar la familia a donde van a ir a adorar a Dios, tenés que llevar a la familia a tener ese encuentro con Dios. Y por eso es lindo en estos tiempos, porque en estos tiempos nosotros podemos tener un encuentro familiar con Dios. ¿Y por qué hablamos de un encuentro familiar con Dios?
Porque cuando nosotros nos acercamos con Dios, en tu casa, en tu hogar, en tu cuarto, no sé dónde tú estás, tú puedes hacer un culto, tú puedes hacer una oración por tus hijos, tú puedes hacer una oración por tu familia, por todos ellos juntos y ponerse hincado. Y eso es lo que a mí me gusta más y es lo que más me fascina a mí. Saber que es necesario nosotros llevar a nuestra familia, a los que somos cristianos evangélicos, y tener aquel avivamiento. Dios quiere traer un avivamiento en medio de la iglesia. Dios quiere traer un avivamiento en medio de su pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y por eso Dios despierta y por eso Dios manda la palabra. Es tiempo de que te volvás con tu familia a la presencia de Dios. Es tiempo que todos nosotros, todos los que estamos por medio de este video, viéndolo, todos nosotros estemos en la presencia de Dios, disfrutando, cantando, adorando, orando, todo lo que dice, como dice que el coro, yo me alegré con lo que me decía, como el otro coro que decían, alabaré, aunque uno estén orando, otros estén cantando, pero todos alababan a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando están alabando, cuando estaban cantando en el tiempo de Josafat, dice la palabra de Dios que Dios estaba dando victoria, que Dios estaba mandando a su ejército, que Dios estaba dando victoria en su pueblo. Y eso es lo más lindo, que cuando estamos propuestos a alabar a Dios en familia, y eso es lo que Dios quiere hacer, traer victoria en nuestra familia. Y eso es lo que Dios manda en cada uno de nosotros. Y como segundo punto, cuando nos vamos a acercar otra vez a Dios y vamos a volver a Dios, vamos a ir con nuestras familias, pero también es responsabilidad de nosotros derribar todo lo que se está quitando la distracción a Dios. Derribar todo lo que lo está desviando de la presencia de Dios. Derribar todo lo que nos está afectando en la comunión con Dios. Y dice la palabra de Dios que Jacob lo primero que hizo y lo primero que le dijo a la familia, después que le dijo que iban a volver a Betel, lo primero que Dios, lo que Jacob dice que le dijo, que hay que quitar los dioses, hay que quitar todo aquello que pueda representar que tú eres esclavo de ellos, todo aquello que tú puedes representar que tú eres un servidor de eso, todo lo que te está distrayendo de la presencia de Dios, todo lo que te está alejando de la presencia de Dios, es tiempo de que tú lo quites, es tiempo de que tú te purifiques, es tiempo de que tú cambies tus vestiduras, es tiempo de que tú te limpies para Dios, es tiempo de que tú honres a Dios en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Porque nosotros podemos ver los tiempos, están cambiando los días. Y Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Pero hay que purificarlos, hay que quitar todo. Yo no sé qué es lo que te está distrayendo de Dios. Yo no sé qué es lo que te está llevando a la perdición con Dios. Pero algo te voy a dejar claro y algo te voy a decir claro. Si Dios te envía la palabra, puede ser que haya un altar que te está robando la distracción con Dios. Puede ser que haya algo que te está quitando la comunión con Dios. Yo no sé a qué le estás adorando. Yo no sé a qué le estás dando más tiempo en tu vida, en tu familia. Yo no sé qué es lo que te está llevando a la perdición. Pero en esta hora quiero que reflexiones un momento. En esta hora quiero que medites un momento y pienses un momento en lo que te está alejando de Dios. Y eso es lo que Jacob hizo. Lo primerito que Jacob hizo fue quitar todos los dioses. Quitar todo lo que estaban robando la comunión. Aún los aretes que andaban en las orejas. Porque los aretes representaban esclavitud. Aún las cadenas pueden representar esclavitud. Todo lo que muchas veces uno no entiende. Muchas veces representa esclavitud al pecado. Representa esclavitud al mundo. Representa esclavitud a lo que tú vivías, a lo que tú pertenecías antes. Y Dios no quiere que tú vivas para eso. Dios quiere que tú vivas para Él. Dios quiere que tú te acerques para Él. Dios quiere que quites lo que te está robando, la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que te dice Dios a ti y a mí. Hay que quitar todo aquello malo.
Porque estos hombres y estas mujeres, lo primero que hicieron, no, dijeron, hay que derribar esto, hay que derribar los altares. Y esto me trae memoria en el tiempo de Gedeón. Y lo que dice el tiempo de Gedeón, que en el patio de la familia de Gedeón, ahí estaba una estatua, ahí estaba un Dios. Y eso probablemente, hermano, los lleva a que la familia de Gedeón, hermano, eran adoradores a ídolos. Y por eso la ira de Dios se había levantado. Y por eso no podían tener victoria. Por eso eran angustiados y afligidos en ese tiempo. Y Dios lo que quería era que ellos fueran adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que le sirvan a Dios. Hombres y mujeres que están dispuestas a todo tiempo darle la gloria y la honra a Dios. Que sean hombres y mujeres ungidas por el poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios. Y es necesario limpiarlos y quitar todo aquello. Y como segundo punto era eso. Y eso es lo que Dios quería. Hay que quitar todo lo que te está distrayendo de la comunión con Dios. Y como el primer punto era ir con nuestra familia, ahora hay que quitarle todo lo que le está quitando la distracción a ellos, hacia Dios. Y vamos al tercer punto, porque lo vamos a volver a Dios. Hay que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo pasado. Hay que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nos han querido matar, cuando nos han querido quitar la vida, cuando hemos estado a punto de perder la vida en un momento. Dios ahí ha estado. Y eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que a mí me fascina. Porque su servidor muchas veces estuvo en peligro de muerte. Su servidor muchas veces estuvo en peligro de que perdiera su vida. Allá como en el 2008 tuve un accidente de un carro por andar en malos pasos. Y me di vuelta y me fui en un barranco y no me avergüenzo. ¿Y sabes qué pasó ahí? Ahí vi la gloria de Dios aún siendo yo impío. Porque Dios cuidó de mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acordemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos acordemos de todo lo que Él ha hecho en nuestro pasado. Y dice la palabra de Dios, y Jacob testificaba que este Dios ha estado conmigo cuando yo estaba en la angustia. Y Dios ha estado contigo en la angustia, en la preocupación, en el momento de la desesperación. Ahí ha estado Dios contigo. Dios no te ha dejado solo, amados hermanos. Dios no te ha dejado solo, amadas hermanas, porque Dios es fiel. Dios es verdadero. Y eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que Dios quiere. Que si lo vamos a volver, es que tenemos razones por qué volverlo, porque Dios no lo ha dejado solo. Porque si estamos con vida, aún los tiempos han pasado, pero no hemos perecido, no nos ha faltado nada, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Aún en la angustia, Dios ha puesto paz en su corazón y en mi corazón. Y aquí hay personas que Dios ha hecho milagros. Aquí hay personas que Dios ha hecho grandes obras en cada uno de ustedes. Y eso es lo que a mí me gusta de Jacob, un hombre de Dios, un hombre de familia, un hombre que vivía para honrar a Dios. Era un hombre, hermano, que a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios no le permitió que su hermano lo agarrara cuando tenía la ira y matarlo. Él sabía, hermano, que cuando él salió huyendo, él podía correr peligros que en el camino lo mataran, pero no pasó así, porque Dios ahí estaba. ¿Y cuántos pueden decir que Dios ha estado con ustedes? Si estás viendo este video es porque Dios ha estado contigo. Dios ha estado contigo y con tu familia, con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que a mí me fascina. Cuando hablamos que Dios está con nosotros, que hay que guardarlo de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Y como cuarto punto, y con este voy terminando. Si vamos a tener el encuentro con Dios, y si vamos con la familia, y si vamos ya limpiados, y si ya lo acordamos porque Dios lo ha salvado a nosotros, debemos de ir y ser un hombre adorador. Ser un hombre o una mujer adoradora, amante de la presencia de Dios,
Adoradoras que deleiten sacrificar a Dios cosas buenas, cosas maravillosas. Jacob ya no iba pobre. Jacob ya no solo iba por dicho de una palabra, no, Jacob ya iba bien bendecido. Había visto la gloria de Dios 20 años y iba a seguir viendo la gloria de Dios aún en su caminar. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es lo que Dios manda en nosotros, en ti que estás viendo. Que seas hombres adoradores, hombres que en todo tiempo adoren a Dios, hombres que en todo tiempo quieran sacrificar alabanzas al Cordero, que quieren sacrificar tiempo de oración, que quieren sacrificar tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios, tiempo de ayuno, tiempo de vigilia, tiempo de búsqueda con Dios. Y qué lindo es cuando tú haces todo eso. Te deleitas en la presencia de Dios, amas la presencia de Dios, vives para la presencia de Dios, y eso es lo más lindo, lo más hermoso, porque donde tú estás, ahí van a querer estar todos. ¿Me entiendes? Donde tú estás, ahí van a querer estar todos, porque tú eres una persona adoradora. Tú eres una persona de Dios, tú eres una persona que Dios está usando para bendecir a otros. Que Dios está usando tu vida, tu familia, porque tú eres una persona adoradora. Y Jesús busca personas adoradoras. Jesús te andaba buscando a ti para que la adores en espíritu y en verdad. Jesús me buscó a mí, buscó a cada uno de nosotros. Hay que adorar al Cordero, hay que exaltar al Cordero, hay que bendecir al Cordero, hay que alabar el nombre de Cristo. Amén. Y como les dije, un encuentro con Dios era el tema. Y vamos a tener el encuentro con Dios, con nuestra familia, limpiarlo de todo. Amén. Recordarlo de lo que Dios ha hecho con nuestra vida y ser personas adoradoras en el momento de tener el encuentro con Dios. Dios es bueno. Y si Dios te ha guardado, es porque Dios ha estado contigo. La palabra de Dios ha sido predicada en esta hora, sabiendo bien que sea de muchas bendiciones en tu vida. Que Dios te bendiga en esta hora y que la paz de Dios more en su corazón.